En el presente video vamos a abordar el tema de automatización de cilindros neumáticos mediante el uso de electroneumática. A diferencia de los anteriores videos, se utilizará la electricidad como medio de generación y de control de señales. La metodología a utilizar será la explicación del método a utilizar de una manera muy breve. Se presentará un ejercicio. Se hará uso de la ecuación característica para describir dicho ejercicio. Se implementará el circuito y su diagrama de estado resultante en el software de FluidSim y posteriormente se compararán los resultados. Bueno, el ejercicio 1 se abordará mediante el método intuitivo, el cual tiene como características principales que no resuelve muchas situaciones, ya que es muy básico. Un ejemplo, se puede decir que no se puede utilizar en movimientos para extensión y retracción de manera continua en un cilindro. Su ecuación característica es la siguiente. Para activar el movimiento de extensión del cilindro A, se deberá de contar con la activación del sensor B5 y un puesto en marcha si así se requiere. Para la extensión del cilindro B, se utilizará el sensor B2, deberá de estar activado. Posteriormente, los siguientes movimientos son mediante el sensor B4, que hará retraer al cilindro A y extender al cilindro C. Posteriormente, para retraer al cilindro B, se tendrá que estar activado tanto el sensor B1 como el sensor B6. Y finalmente, para retraer el cilindro C, deberá de estar activado el sensor B3. El siguiente es el diagrama neumático. Se puede observar que las tres válvulas 5.2 van conectadas a cilindro de doble efecto. Estas válvulas 5.2 tienen como método de activación la solenoide, que posteriormente se verá en el diagrama de control. Este es el diagrama de control. Se puede observar que en el lado izquierdo tenemos todo el control y en la parte derecha toda la parte de potencia. En la línea 1 a 6 podemos observar todos los movimientos del método intuitivo dados por su ecuación característica que obtuvimos anteriormente. Cada uno de estos movimientos tiene asociado un relevador y en las líneas 7 a 12 se puede observar que cada relevador tiene un interruptor asociado que hará activar a la solenoide conforme sean los movimientos que ya previamente establecimos. Su diagrama de estado resultante es el siguiente y esto lo podemos comprobar en el software de FluidSim. Corremos la simulación y presionamos el puesto en marcha. Y si observamos, tenemos la misma forma que se nos presentó al comienzo del ejercicio, por lo tanto la simulación es correcta y nuestro diagrama, por lo tanto, también es correcto. Para este ejercicio se va a utilizar el método de cascada. Aquí podemos ver que si utilizamos el método intuitivo no nos va a funcionar, puesto que para empezar desde A tenemos dos movimientos continuos, por lo que el método intuitivo no nos va a servir, por lo que procederemos a utilizar el método de cascada. Como principal característica es que este método se divide, vamos a tener que dividir la secuencia en grupos. En este caso serán 4 grupos. Tenemos que para iniciar la secuencia vamos a necesitar que el sensor B5 esté activado y le vamos a colocar un puesto en marcha. Posteriormente, para pasar de grupo 1 a grupo 2 se necesitará la activación del sensor B2. Para pasar de grupo 2 a grupo 3 el sensor B4, y para pasar de grupo 3 a grupo 4 el sensor B6. Y también tenemos movimientos entre grupos, por ejemplo en el grupo 2 y grupo 3, que se necesitará al sensor B1 y B3 respectivamente.
Se tiene en pantalla el circuito neumático, que como se puede observar es el mismo que el del anterior ejercicio. Lo único que va a cambiar es su control. Vemos que del lado izquierdo tenemos la parte de control y del lado derecho la parte de potencia. En este caso únicamente se necesitarán de 4 relevadores, que son los mismos que tienen que ser los números de grupo. En la parte izquierda solamente se necesitarán los cambios de grupo. Se observa la lógica que solo se necesitan los cambios de grupo, y en la parte derecha son los cambios entre grupo. Es decir, para el grupo 2 se necesitará el sensor B1, como se ve que está conectada a la línea del grupo 2, y en el grupo 3 igual manera existe un cambio. Para la parte derecha se conectará la solenoide al primer grupo, al primer movimiento del grupo. Es decir, por ejemplo, para la solenoide M1 se activará es el primer movimiento del grupo 1 y el único. Por lo tanto, se conecta directamente al grupo 1, a su línea. Después tenemos dos movimientos en el grupo 2. El primer movimiento es el M2, por lo que se conecta directamente. Y el M3 también es un movimiento del grupo 2, pero se le coloca su sensor B1 para poder activar este movimiento. Posteriormente, en el grupo 3, su primer movimiento está dado por M4 y de igual manera tiene un movimiento entre grupos. Este se dará cuando el sensor B3 esté activado. Y finalmente la solenoide M6, que se conecta directamente a M4. En la parte central tenemos a 3 conmutadores conectados. Como se puede ver, su forma es o parece una cascada, por eso el nombre del método. Y finalmente vemos su diagrama de estado de este diagrama. Procedemos al software a verificar el resultado. Corremos la simulación y presionamos el puesto en marcha. Y observamos que la gráfica es igual al diagrama que se nos presentó, por lo tanto la simulación es correcta. Finalmente, como conclusiones tenemos que en electroneumática, la energía eléctrica sustituye a la energía neumática como el elemento natural para la generación y transmisión de señales de control ubicadas en los sistemas de mando. Y esto trae como ventajas una mediana fuerza, altas velocidades de operación, puesto que ahora ya se trabaja con señales eléctricas, menos riesgos de contaminación por fluidos, esto especialmente en industrias que así lo requieran, como es la industria de alimentos o las industrias farmacéuticas, y menores costos que la hidráulica o la electricidad neta. Es decir, a grandes rasgos, la electroneumática nos ofrece cierto tipo de optimización en cuanto a costo, en cuanto a velocidad de operación, y tiene una manera práctica de poder ser utilizada principalmente en las industrias. Por ejemplo, para procesos que así lo requieran, se puede aplicar fácilmente estos métodos y bueno, ya sea con el método que sea, como pudimos observar que teníamos el método intuitivo, el método de cascada, puedes ver en base a las necesidades qué es lo que vamos a controlar y poder optimizar, por ejemplo, en el caso de relevadores, en el caso de interruptores. Entonces, mediante estos métodos podemos hacer uso de ellos para poder resolver problemáticas que
así se requiera.